Minería. Obtención selectiva de los minerales y materiales que existen sobre la corteza terrestre, de los cuales se pueden obtener algún tipo de beneficio. Métodos de explotación. Primero, a cielo abierto. Son aquellas cuyo proceso extractivo se realiza en la superficie del terreno y con maquinarias mineras de gran tamaño. La excavación se produce al aire libre, profundizando en la tierra y originando una hondonada. Segundo, subterráneo. La minería subterránea o de socavón desarrolla su actividad por debajo de la superficie a través de las labores subterráneas. En términos comparativos, la maquinaria que se usa en la minería subterránea es mucho más pequeña que la que se utiliza a cielo abierto, debido a las limitaciones que pone el tamaño de las galerías y demás labores. Existen distintos métodos de explotación que se dividen en soportados por pilares, soportados por relleno y de hundimiento. Tipos de minería. Minería formal, conformada por unidades de explotación de tamaño variable, explotadas por empresas legalmente constituidas. Minería informal, constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables. Minería de subsistencia, minería desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún material mediante métodos rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. Se denomina así a la explotación de pequeña minería de alubón, más conocida como berequeo, y a la extracción ocasional de arcillas en sus distintas formas y los materiales de construcción. Importancia de la minería en Colombia. La minería en Colombia es importante debido a su envergadura económica, basada en la percepción de regalías por parte del gobierno, para el desarrollo científico, técnico y sostenible. Su importancia social está compuesta por la generación de 2.500 empleos directos. 74.000 familias derivan su sustento de ella, además de los aportes de las regalías al gobierno a inversión social. En los últimos años para Colombia, la inversión extranjera ha sido muy significativa, debido al gran auge de inversión en exploración, fundamentalmente por su potencial geológico, la política de seguridad democrática y la confianza inversionista en la que trabaja el actual gobierno. Esto permite que las grandes multinacionales mineras vean en Colombia un país donde se puede invertir y a la vez se facilita la generación de empleo y desarrollo económico. A continuación se enumeran los beneficios de la minería en nuestro país. Empleos directos. Son los generados por la misma actividad extractiva y de tratamiento del mineral. Contratistas directos. Son aquellos que proveen de servicios a la empresa minera, construcción, caminos, transporte, etc. Empleos indirectos. El aumento del consumo genera más empleo por el efecto multiplicador de la actividad minera, que puede ser de 3 a 4 veces mayor que el número de empleados y contratistas directos. Compra directa de insumos y servicios. Las empresas mineras necesitan proveerse de energía, combustible, lubricantes, neumáticos y contratar servicios de mantenimiento mecánico, comunicaciones, seguridad, transporte, asistencia médica, hotelería, limpieza y gastronomía, entre otros. Capacitación. Generalmente, cerca del 90% de los empleados y contratistas de una empresa minera recibe capacitación técnica, así como también en seguridad y medio ambiente, lo que le permite mejorar su perfil profesional en futuros empleos. Impuestos nacionales y regionales. Las empresas mineras pagan 35% de impuesto a las ganancias, abonado en el ámbito nacional y que regresa a las provincias a través de la coparticipación federal. Regalías mineras provinciales, 3% del valor bocamina y canon de agua, pago de patentes y tasas municipales. Aportes sociales directos o indirectos, el mejoramiento y mantenimiento de caminos, la extensión de la red de energía, la modernización de los servicios de comunicaciones, los aportes a instituciones comunitarias, la elaboración de estudios ambientales y su divulgación, la generación y financiamiento de proyectos productivos comunitarios, son entre otros los beneficios sociales más importantes. Minería legal. Es la minería amparada por un título minero, que es el acto administrativo escrito mediante el cual se otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo mineros de propiedad nacional, según el Código de Minas. El título minero deberá estar inscrito en el Registro Minero Nacional. Minería en Colombia. Hoy en día,
El 40% del territorio colombiano está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la intención del gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y que tiene consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales. Para estimular el desarrollo del sector minero, el gobierno declaró la minería como una actividad de utilidad pública y de interés social, lo que permite la expropiación unilateral de bienes. También declaró la lucha contra la minería ilegal y concedió títulos mineros en zonas protegidas como páramos, resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes. Los tres productos sobre los que está basado el desarrollo minero energético en Colombia son el oro, el petróleo y el carbón, aunque también se explotan las esmeraldas, la plata, el platino, el níquel o el cobre. Hoy Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el 10º en el mundo. Problemáticas: violencia y derechos humanos. Los actores armados ilegales también han encontrado en la minería una vía para incrementar sus ingresos. Si se analiza el mapa de Colombia, se puede observar fácilmente que la ubicación de estos grupos coincide con las áreas de explotación minera. Los índices de violaciones de derechos humanos en zonas mineras son alarmantes. Incluso el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llama la atención a este fenómeno y señala que la competencia por uso del suelo y subsuelo puede convertirse en una forma soterrada de presión y despojo de la tierra. Generalmente en estas zonas la violencia y el conflicto armado se agudizan contra la población civil, generando desplazamientos forzados y desestabilizando la vida comunitaria. Diferentes organizaciones sociales han denunciado que algunas multinacionales han financiado grupos paramilitares para protegerse o para desplazar comunidades de los territorios que requieren explotar. Medio ambiente. Para la extracción de minerales como el oro, suelen utilizarse productos altamente tóxicos, como el cianuro, que contaminan la tierra y las fuentes hídricas de la zona y por ende impide la vida de las comunidades habitantes. Además, para los proyectos mineros a gran escala, se hace necesario cambiar los cursos de los ríos y generalmente utilizan grandes explosiones con dinamita, que producen unos niveles de ruido de gran magnitud que provocan que los animales, al igual que las personas, cambien su hábitat o incluso su comportamiento alimenticio y reproductivo. Igualmente, suele ser necesaria la construcción de infraestructuras precedidas por la deforestación del lugar. Minería ilegal. El actual Código de Minas la define en su artículo 159, haciendo alusión a aquella actividad exploratoria o de extracción de minerales, bien sean de propiedad de la nación o de particulares, que se desarrolla sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de la propiedad privada donde se ubique el proyecto. Impactos. En el ámbito económico. Sobreexplotación de recursos. Al carecer de un control efectivo por parte de las autoridades competentes de cada estado, impide que el gasto de la oferta ambiental inherente a los proyectos de explotación minera se haga bajo la supervisión y vigilancia del Estado. Ello da lugar a comportamientos oportunistas que, ante la situación de escasez de estos recursos, buscarán explotar la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, con lo cual perjudicarán el postulado de desarrollo sostenible. Puesto en otros términos, la falta de un adecuado control de explotación minera, como sucede en el caso de la minería ilegal, tiene como efecto natural la imposibilidad de garantizar el desarrollo sostenible de la economía nacional. Informalidad en los tributos. Esta informalidad conduce a que los ingresos derivados de la actividad no sean oficialmente reportados al Estado y en esa medida no cumplan con los tributos legalmente previstos. En efecto, al tratarse de actividades ilícitas, los recursos obtenidos con ocasión de la minería ilegal no tributan, toda vez que no son formalmente reportados como recursos que por lo demás constituyen un hecho gravable a la luz de la normativa nacional. Puesto en otros términos, al no tributar, esta actividad informal priva al Estado de una serie de recursos con los cuales se podría amortizar el gasto público, y con ello profundiza el déficit fiscal, presionando a su turno nuevas reformas tributarias que arriesguen los gravámenes o, lo que es peor, endeudamiento interno o externo por parte del Estado. Desincentivo para la inversión y para la legalidad. Es natural prever que los agentes económicos procurarán maximizar su utilidad, incrementando los niveles de producción y reduciendo los costos asociados a la misma. El hecho de que exista una actividad informal como es la minería ilegal
en la que se dan menores costos y mayores posibilidades de explotación, implica que en el mercado existirá un escenario que, a pesar de ilícito, resulta más rentable. Esta rentabilidad asociada con la ilicitud conducirá a que sean cada vez más quienes exploten los recursos mineros en forma ilegal y con ello desincentivará en forma correlativa la legalidad. En efecto, si existen amplios márgenes de rentabilidad derivados de la falta de control del Estado, sumados a una remota posibilidad de sanción por la explotación ilegal, es claro que los agentes económicos tendrán todos los incentivos para continuar en la ilegalidad y así potencializarán los demás problemas asociados a esta práctica ilícita. En el ámbito social, falta de control sobre las condiciones laborales. La informalidad a la que se ha venido aludiendo evita un control efectivo sobre las condiciones laborales en que se lleva a cabo la explotación de las minas. La minería ilegal está asociada a fenómenos de subempleo, deficientes condiciones laborales, manifiesto incumplimiento de las garantías asociadas al contrato de trabajo y trabajo infantil. Este escenario es muy proclive a situaciones de explotación y maltrato sobre ciertos focos de la población. Patrocinio de otras actividades ilícitas. Esto debido a que se trata de una importante fuente para la captación de recursos que carece de un control efectivo del Estado y que, en la actualidad, no es objeto de una represión tan significativa como si son otras actividades como el narcotráfico. Así, es una fuente de recursos que ofrece dos grandes ventajas. En primer lugar, es rentable, toda vez que genera altos ingresos con escasos costos y, en segundo lugar, no llama tanto la atención como si lo hacen otras actividades que, hoy en día, por su figuración en los medios y los escándalos políticos tejidos alrededor de las mismas, están en la mira del control estatal. Eso hace entonces que se trate de un vehículo idóneo para financiar actividades ilícitas. La agilidad en la captación de recursos, anudado con la posibilidad de apalancarse en un grupo de personas de bajo costo laboral, hace que se trate de un mecanismo muy proclive al problema denunciado. La consecuencia lógica es que la minería ilegal termina patrocinando grupos al margen de la ley y, en general, otra serie de actividades abiertamente ilícitas que se erigen como focos de violencia y problemas de orden público en el Estado. Malas condiciones de seguridad. La falta de control inherente a la minería ilegal se refleja también en las funestas condiciones de seguridad a las que se sujeta esta actividad y que, por lo general, se materializan en siniestros de gran envergadura, como es propio de una actividad típicamente riesgosa como es la minería. En efecto, explotar una mina ilícitamente implica un control nulo en las condiciones de seguridad y, en consecuencia, incrementa significativamente el riesgo de desastres. Estos siniestros mineros se traducen por lo general a una tragedia humana en la que muchas familias padecen la pérdida de padres o de hijos y que implica un difícil desprendimiento humano, a la par que la probable pérdida del sustento económico, dificultando aún más la situación de muchas familias colombianas. En el ámbito ambiental, daño a la superficie terrestre. La minería carente de control implica un significativo riesgo de erosión, que por lo demás podría llegar a afectar más del 2% de la superficie, que es el que tiene aptitud para la explotación de esta materia. La erosión y el efecto nocivo sobre el suelo se traduce en menor productividad, menoscabo de la biodiversidad y problemas asociados con los ciclos naturales como son, por ejemplo, el ciclo del agua y los procesos biológicos de la fauna y de la flora. Liberación de sustancias tóxicas. La explotación de minas suele orientarse a la extracción de metales, minerales y en general elementos orgánicos terrestres o subterráneos. Varios de tales elementos resultan nocivos y altamente tóxicos cuando superan ciertos porcentajes de concentración en el medio ambiente, perjudicando la subsistencia de especies, así como la salubridad humana. Una falta de control con la gestión de estas sustancias puede ocasionar un grave deterioro ambiental, sin contar con los problemas higiénicos y sociales que esto acarrea. Drenaje de ácido de minas. Los líquidos derivados de la explotación, como son por ejemplo el ácido sulfúrico y los óxidos de hierro, estas sustancias requieren de un manejo especial por su potencial lesividad frente al entorno cercano. La inadecuada gestión de los mismos no solo genera evidentes problemas de salubridad, sino que perjudica enormemente el entorno medioambiental, toda vez que la concentración de estas sustancias conduce a un desequilibrio en las propiedades del suelo y a una devastación progresiva de la flora. En el manejo del polvo asociado a la explotación y de los niveles de ruido.
reconocidos también como un factor de deterioro ambiental recurrente en este tipo de actividades y agravado por la falta de control inherente a la ilegalidad. Este efecto en particular constituye quizá uno de los elementos de mayor impacto en la salud de la población, que padece las consecuencias nocivas de la actividad minera ilegal. Procedimientos empleados para la explotación minera. Dada la informalidad propia de la minería ilegal, suelen transgredir los estándares de idoneidad técnica y con ello acrecentar el perjuicio al ambiente. En el ámbito político y jurídico. Frente al derecho. La posibilidad de pasar por alto ciertas normas, como las que imperan en materia minera, hace que el papel de la regulación sea visto como un elemento meramente formal, y en esa medida no tenga efectos desde el punto de vista material. Ello se traduce en desconfianza y, ante la imposibilidad de que otros incumplan las disposiciones, es natural que cada sujeto no tenga ningún incentivo de cumplir los mandatos por su cuenta, por lo que prefiere sumarse a la situación de incumplimiento. Frente a lo político. La desconfianza jurídica es, a su turno, desconfianza en las instituciones políticas, y con ello el problema de legitimidad se irradia también al Estado y a la gestión en el cumplimiento de sus fines. Ello, sumado a los efectos económicos, sociales y ambientales, es aún más grave. En términos de inversión extranjera, se genera al inversionista una notable inseguridad jurídica por cuenta de las sucesivas modificaciones al estatuto minero, las que, como ya hemos advertido, pecan por su ambigüedad.